Hola amigos del canal, espero que todo bien. En este vídeo vamos a ver cómo estoy haciendo un despunte. Esto lo hice hace unos días. Y para que veáis cómo yo despunto un poco, es un despunte, tampoco es un vídeo, bueno, es un poco explicativo, pero más o menos creo que ya tengo un vídeo sobre podas. Pero para que veáis justo el punto, porque yo ya no quiero que esta planta, por ejemplo, que estamos viendo ahora, aquí estamos viendo que todavía no he hecho poda. No es decir que esto es un despunte para que no la planta no coja más altura. O sea, yo ahora no voy a hacer podas muy radicales, aunque siempre recomiendo hacer alguna poda de saneamiento, o sea, ramas secas o algún chupón siempre. No hay que esperar en ninguna época del año. Eso se le puede sacar en cualquier época del año. También eso es importante decirlo, porque hay gente que piensa que no se puede sacar ninguna rama, que eso le va a hacer malo al aguacate o que va, todo lo contrario. Si las podas son buenísimas para los árboles, le sacas esa energía que está dando en ramas improductivas, se va a ir para la fruta y la fruta te va a coger mayor calibre. Por ejemplo, esta planta todavía hay que sacarle rama, pero claro, yo ahora no le voy a sacar mucho porque tengo aguacate y encima que este año hay poco, pues no se puede estar haciendo podas ahora en esta época. Pero lo que estoy haciendo es un despunte por la parte de arriba para que la planta ya no me coja más altura. Ya ahí estamos viendo que ya empecé a hacer un poco el despunte. Ahí ya se aprecia que yo ya he despuntado un poco lo que es este árbol, que es uno de los más grandes también que tengo. Yo ya he hecho varios despuntes a este árbol y ya veis cómo va ensanchando hacia los lados, porque yo ya no quiero que me coja más altura este árbol. Yo a mí los árboles así de más de 4 metros, ya no, que yo pueda coger mis aguacates con unas escaleras y ya no más. No más porque también he visto que cuando el tema de los vientos y todo esto hace que la planta se zarandee más. Tiene muchos inconvenientes tener las plantas muy altas. Aparte es más peligroso también para la gente que los coge, para pierdes más tiempo en la recolección. O sea que yo no recomiendo tener plantas de aguacate muy altas. Y, y nada, decir eso, que lo que estoy haciendo aquí es un despunte por la parte de arriba nada más para que la planta no siga ganando altura. Y ahora al final del vídeo voy a decir por dónde podo yo para que la planta no siga ese crecimiento vegetativo hacia arriba. Y ahora vamos a ver por donde yo puedo. Aquí estamos viendo cómo ya yo he hecho comparar con el principio del vídeo, como está más alta. Y aquí ya yo estoy haciendo, ahora se va a ver mejor. Como yo ya he hecho el despunte por arriba y se ve la planta que está, veis ahí en el suelo, ahí le he sacado yo, se le ha sacado bastante. Todo este crecimiento, esto lo suelo hacer yo un par de veces al año. Al año no, perdón, un par de veces en verano, ¿eh? Es que el aguacate lo que lleva es el mantenimiento o sea, bueno, regar y abonar y todo lo que lleva, ¿no? Pero es que el aguacate hay que podar. Hay que podar y hay mucha gente que no está con esto, sino deja las plantas ahí, pues, y eso mal porque pierde la planta, está llevando energía a ramas improductivas, a chupones, que eso es lo que está perdiendo energía y hace que la fruta tenga menos calibre. Veis ahí el tamaño que ha cogido la planta. Ahí ves, a ese tamañito, digamos que eso que te podrá tener unos... Que no pasen de 4 metros. A mí no me gusta que pasen de 4 metros. Que yo pueda llegar con esa escalera, por ejemplo, y llegar a coger los aguacates, ¿veis? Ahí se aprecia mejor como el tamaño más o menos que quedó. Y decir eso, que esto solo es un despunte de verano para que la planta no siga ganando altura y que vaya ensanchando. Y lo mismo podéis hacer en los laterales para dejar el pasillo para que no toque un árbol con otro, porque siempre tenemos que estar buscando que entre luz. Y ahora aquí vamos a ver por dónde yo podo para que la planta no intentar que no siga, pues brote siempre va a echar, pero intentar que no brote, que no eche mucho chupón. Y que no, intentar ya que yo quiero dejarla a esa altura, yo no quiero que crezca más. Entonces ahí estáis viendo como ese anillo que hace del nuevo brote, o sea, de ahí para arriba está el brote. Eso es una ramita nueva y veis, pues por ahí, por detrás del anillo es por donde yo podo para que no, para que, o sea,
para que no me eche más brotes. Porque si yo podo muy cerca del anillo por encima, podéis podar por encima. Pero si podáis por encima, es que todavía queréis que la planta siga ganando altura. O sea, podáis por encima, podáis un poco para retenerla un poco y también que vaya ensanchando esa rama. Pero como un despunte, como un despunte. Pero si yo ya no quiero que la planta me siga ganando altura, yo lo que hago es podar por debajo del anillo. Me está dando buen resultado. Podo por debajo del anillo. El anillo es la unión esa, como de que ese último brote que salió, ¿veis el brote? Pues veis que hay como un anillo ahí. Pues por debajo de ese anillo, porque si podamos justo por encima, como yo he hecho otras veces, salen demasiados brotes de ese anillo. Y eso tampoco, eso no sirve. Ya cuando queremos que la planta no siga ganando altura, lo mejor es podar por debajo del anillo, un poquito, a unos centímetros por debajo del anillo, y nada, dejar, yo creo que ahí se aprecia bien. Dejar para que la planta no siga ganando altura. Yo creo que más o menos me he explicado. Ahí se ve en el vídeo. Estamos viendo otra vez lo que es el brote. Y nada. Espero que les haya gustado el vídeo. Y un saludo.